Terminé con mi novia porque me ocultó que tenía hijos, pero mi familia dice que soy despreciable por rechazar a una madre soltera. Tal vez debería empezar explicando cómo llegué a este punto porque honestamente ni yo mismo entiendo completamente cómo una decisión que tomé pensando que era lo correcto se convirtió en la razón por la que la mitad de mi familia me odia. Soy Brandon, tengo 19 años y hace 3 semanas terminé con mi novia Emily. Bueno, es novia ahora, no porque fuera mala persona. No porque no me gustara, sino porque me mintió durante 2 meses completos sobre algo bastante importante. Tiene hijos, 2 para ser exactos, y nunca, ni una sola vez durante el tiempo que estuvimos saliendo, mencionó su existencia. Conocí a Emily en una fiesta que organizó mi prima Hannah. Ella nos presentó diciendo que pensaba que congeniaríamos bien y tenía razón. Hubo química instantánea. Emily era hermosa, divertida, fácil de hablar. Pasamos toda la noche conversando y riendo, intercambiamos números antes de irnos y 2 días después ya estábamos en nuestra primera cita. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto tal vez. Debí haber sospechado que algo no cuadraba, pero estaba demasiado emocionado como para cuestionarlo. Las primeras semanas fueron increíbles, salíamos constantemente, hablábamos por horas, había esa sensación de estar conociendo a alguien especial, alguien con quien realmente conectas. Nunca mencionó tener hijos, nunca canceló planes de último momento por razones misteriosas, nunca tuvo que irse temprano sin explicación. Nada que me hiciera pensar que estaba ocultando una parte tan grande de su vida, y créanme que no es que no habláramos de cosas personales, hablamos sobre nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros planes futuros, pero en ningún momento ella decidió mencionar que tenía 2 niños esperándola en casa. Pasaron 2 meses así, 2 meses completos donde pensé que la conocía, que estábamos construyendo algo real basado en honestidad y confianza. Qué ingenuo fui. El día que descubrí la verdad fue completamente por accidente. Se suponía que yo estaría trabajando ese sábado, pero un compañero me pidió que cambiáramos turnos. Acepté sin pensarlo mucho y decidí ir al centro comercial a matar el tiempo. Nunca imaginé que ese cambio de turno cambiaría todo. Estaba caminando por el centro comercial sin ningún destino en particular cuando la vi. Emily estaba ahí con 2 niños pequeños, un niño que parecía tener unos 4 años y una niña de tal vez 2. Al principio mi cerebro no procesó lo que estaba viendo, honestamente pensé que debía estar cuidándolos, tal vez eran sobrinos o hijos de alguna amiga. Tiene sentido, ¿no? La gente cuida niños todo el tiempo, pero entonces la niña pequeña empezó a llorar y gritó mami mientras extendía los brazos hacia Emily. Mami, esa palabra lo cambió todo, la forma en que Emily la levantó, la forma en que la consoló, la forma en que el niño mayor se aferró a su pierna. No había duda, estos eran sus hijos. Cuando finalmente levantó la vista y me vio, la expresión en su rostro lo confirmó todo, pánico puro, sus ojos se abrieron como platos. Su boca se abrió como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido, solo nos quedamos ahí mirándonos por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, congelado, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi mente iba a 1000 por hora, intentando encontrar alguna explicación lógica, alguna razón por la que esto tuviera sentido, pero no había ninguna. Ella tenía hijos, 2 hijos, y nunca me lo había dicho. Durante 2 meses completos había mantenido esta parte masiva de su vida completamente oculta de mí. ¿Cómo se supone que procese eso? Simplemente me di la vuelta y me fui, caminé fuera del centro comercial, subí a mi auto y conduje a casa en una especie de piloto automático. Los mensajes empezaron a llegar casi inmediatamente. Brandon, por favor déjame explicar, no es lo que piensas, por favor hablemos, necesito que entiendas. Los ignoré todos, que había que entender exactamente. Ella había mentido, punto, o más bien había omitido una verdad tan grande que básicamente era lo mismo que mentir. Seguí ignorando sus llamadas y mensajes durante 2 días, necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para decidir qué diablos iba a hacer con esta información. Finalmente le respondí, no porque quisiera escuchar sus excusas sino porque necesitaba respuestas. Le pregunté directamente por qué nunca me había dicho que tenía hijos. Su respuesta llegó rápido, demasiado rápido, como si hubiera estado esperando esa pregunta y ya tuviera preparada la respuesta. Empezó a disculparse entre lágrimas, diciendo que realmente le gustaba, que tenía miedo de que si se lo decía desde el principio yo saldría corriendo, que el padre de los niños los había abandonado y que ella estaba asustada de que yo hiciera lo mismo si sabía la verdad desde el inicio. Parte de mí entendía su miedo, de verdad lo entendía. Ser madre soltera a los 19 años no debe ser fácil, enfrentar el rechazo una y otra vez probablemente dolía, pero eso no cambiaba el hecho de que me había mentido, que había construido nuestra relación sobre una omisión masiva. ¿Cómo se suponía que confiara en ella después de esto? Si podía ocultar algo tan importante durante 2 meses, ¿qué más podría ocultar? Le dije que lo sentía pero que esto no iba a funcionar, que no podía estar con alguien que me mentía sobre algo tan fundamental. Lloró. Me rogó que reconsiderara, me preguntó si era solo porque tenía hijos. Le dije la verdad, sí y no, no tengo nada contra los niños, amo a mis sobrinas y sobrinos, sé que algún día probablemente querré mis propios hijos, pero tengo 19 años, apenas estoy comenzando mi vida, no estoy listo para ser figura paterna de 2 niños, y más importante aún,
No estoy dispuesto a estar con alguien que me mintió durante 2 meses sobre algo tan importante. Le deseé lo mejor y luego la bloqueé en todas partes, redes sociales, mensajes, llamadas, todo. Pensé que ese sería el final de la historia, una relación corta que terminó por falta de honestidad, doloroso pero simple. No tenía idea de la tormenta que estaba por venir. 2 días después de terminar con Emily, mi prima Hannah apareció en mi puerta, y cuando digo apareció, me refiero a que literalmente estaba golpeando la puerta tan fuerte que pensé que la iba a romper. Abrí la puerta y antes de que pudiera decir una palabra ella ya estaba gritando. Me llamó de todo, pedazo de basura, misógino, intolerante, cada insulto que se te ocurra probablemente lo dijo. Estaba furiosa porque había terminado con Emily, porque aparentemente eso me convertía en un monstruo que odiaba a las madres solteras. Intenté explicarle que no tenía nada que ver con que fuera madre soltera sino con el hecho de que me había mentido. Pero no quería escuchar, seguía gritando sobre lo destrozada que estaba Emily, sobre cómo era un imbécil por juzgarla, sobre cómo debería darle una oportunidad. No pude decir ni una palabra. Cada vez que intentaba hablar ella gritaba más fuerte. Finalmente me cansé y simplemente le cerré la puerta en la cara. Siguió golpeando la puerta por varios minutos más, gritando a través de la madera, amenazándome con no sé qué. Finalmente le dije que si no se iba llamaría a la policía. Eso la hizo irse, pero claramente no había terminado conmigo, porque unos días después empecé a recibir mensajes de familiares que ni siquiera sabía que me seguían en redes sociales. Hannah había ido con toda la familia. Había contado su versión de la historia, una versión donde yo era el villano cruel que había roto el corazón de una pobre madre soltera solo porque tenía hijos. Convenientemente dejó fuera la parte donde Emily me mintió durante 2 meses. De repente tenía tíos, tías, primos que apenas conocía enviándome mensajes llamándome insensible, diciendo que debería avergonzarme, que las madres solteras ya tienen suficiente difícil sin que tipos como yo las hagan sentir peor. Lo que me mataba era que nadie me preguntaba mi versión, nadie quería escuchar por qué había terminado con ella, solo asumían que Hannah tenía razón, que yo era un tipo horrible que discriminaba contra madres solteras. Intenté explicarme con algunos de ellos, les dije que el problema no era que tuviera hijos sino que me había mentido. Algunos dijeron que lo entendían pero que aún así había sido cruel, otros simplemente dijeron que estaba buscando excusas para justificar mi intolerancia. Las redes sociales fueron peores. Hannah había hecho publicaciones vagas sobre personas que juzgan a otros por sus circunstancias, sobre cómo algunas personas muestran su verdadero carácter cuando las cosas se ponen difíciles. No me mencionaba por nombre pero era obvio de quién estaba hablando. La gente que nos conocía a ambos empezó a comentar, algunos defendiéndome, la mayoría atacándome. Me etiquetaron en publicaciones, compartieron opiniones sobre mi carácter. Personas que apenas me conocían decidieron que sabían exactamente qué tipo de persona era. Empecé a dudar de mí mismo, había sido demasiado duro, debería haberle dado otra oportunidad. Era realmente tan terrible terminar con alguien por mentir, pero cada vez que pensaba en darle la razón a todos, recordaba esos 2 meses, recordaba todas las veces que pudo haberme dicho la verdad y eligió no hacerlo, recordaba cómo me sentí en ese centro comercial. La sensación de que todo lo que pensaba que sabía sobre ella era una mentira, y sabía que había tomado la decisión correcta. Pero eso no hacía que fuera más fácil, no hacía que los mensajes dolieran menos, no hacía que las miradas de juicio de mi familia fueran más fáciles de soportar. Me sentía solo, atacado por todos lados por una decisión que pensé que era razonable, cuando se volvió controversial querer honestidad en una relación. Cuando se convirtió en un crimen tener límites sobre lo que estás listo para manejar a los 19 años, no lo sé, pero aparentemente lo es, al menos según mi familia. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde mi publicación original y necesito contarles lo que ha estado pasando porque esto se ha salido completamente de control de maneras que nunca imaginé. Después de hacer esa publicación recibí cientos de comentarios, algunos apoyándome, otros destrozándome. Pero lo que realmente me ayudó fue leer sobre experiencias similares de otras personas, saber que no estaba solo en sentir que la honestidad importa más que las circunstancias. Lo primero que pasó fue que Hannah intensificó su campaña en mi contra. Aparentemente no le bastó con contarle a la familia, ahora estaba activamente publicando en redes sociales sobre mí, bueno, no directamente sobre mí pero todos sabían de quién hablaba, publicaciones sobre hombres inmaduros que no pueden manejar a mujeres reales con vidas reales, sobre cómo la sociedad castiga a las madres solteras, sobre cómo algunos hombres muestran su verdadero carácter cuando algo no es perfecto. Cada publicación recibía docenas de comentarios de personas que no conocían la historia completa pero que estaban felices de opinar de todos modos. Algunos de mis amigos intentaron defenderme en los comentarios explicando que había más en la historia, pero fueron atacados también, llamados machistas, misóginos, parte del problema. Eventualmente la mayoría dejó de intentar porque no valía la pena el acoso. Hannah había creado esta narrativa donde yo era el villano y nada iba a cambiarla. Lo que realmente me dolió fue cuando mi mamá me llamó. Esperaba que al menos ella entendiera mi punto de vista. Ella me crió, me conoce, sabe que no soy la persona que Hannah estaba pintando, pero cuando hablamos me di cuenta de que Hannah había llegado a ella primero. Mi mamá empezó la conversación preguntándome por qué había sido tan cruel con Emily. Le expliqué todo. Sobre la mentira,
sobre los 2 meses de omisión, sobre cómo me sentí traicionado. Mi mamá suspiró y me dijo que entendía que estuviera molesto pero que debería considerar lo difícil que debe ser para Emily, que probablemente tenía miedo de ser juzgada, que yo debería ser más comprensivo con su situación. Le pregunté si pensaba que estaba bien que me mintiera y hubo un silencio largo antes de que dijera que no era exactamente mentir sino más bien no encontrar el momento adecuado para contarme. Le dije que 2 meses era suficiente tiempo para encontrar el momento y ella simplemente dijo que tal vez debería reconsiderar si realmente había sido tan grave. Esa conversación me destrozó más que todos los mensajes de odio combinados. Mi propia madre no estaba de mi lado, no porque pensara que Emily tenía razón sino porque no quería que yo causara drama familiar, me estaba pidiendo esencialmente que tragara mis sentimientos, que ignorara la mentira, que volviera con Emily para que todos dejaran de pelear. Cuando le dije que no iba a hacer eso, que había tomado mi decisión, suspiró de nuevo y dijo que esperaba que supiera lo que estaba haciendo. Después de esa llamada me sentí peor que nunca, empecé a cuestionarme seriamente si estaba equivocado, si todos los demás veían algo que yo no, pero entonces pasó algo que cambió mi perspectiva. Un amigo de Emily, alguien que había sido cercano a ella durante años, me contactó por mensaje privado. Al principio pensé que sería otro mensaje atacándome pero en cambio me dijo que necesitaba contarme algo sobre Emily que nadie más parecía querer mencionar. Resulta que esta no era la primera vez que Emily ocultaba información importante en una relación, aparentemente había salido con otro chico hace aproximadamente un año, antes de que naciera su segundo hijo, y tampoco le había dicho que tenía un hijo en ese momento, solo que entonces el chico lo descubrió después de unas semanas y cuando terminó con ella por la mentira. Emily le dijo a todos que él la había rechazado por ser madre soltera, la misma historia, el mismo patrón. El amigo me dijo que había querido decírmelo antes pero que Emily le había rogado que no lo hiciera, que esta vez sería diferente, que planeaba decirme eventualmente. Él había accedido porque quería creer que ella había aprendido su lección, pero ahora viendo cómo estaba manejando nuestra ruptura de la misma manera, distorsionando la historia para hacerse la víctima, sintió que necesitaba decirme la verdad, me envió capturas de pantalla de conversaciones viejas que respaldaban todo lo que me estaba diciendo. Esto cambió todo, no era solo un error aislado o miedo justificado, era un patrón de comportamiento. Emily sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando me ocultó a sus hijos, había hecho lo mismo antes, había visto las consecuencias, y aún así eligió hacerlo de nuevo, y cuando enfrentó esas consecuencias otra vez, usó la misma táctica, hacerse la víctima. Hacer que el otro pareciera el malo, dejar que la gente asumiera lo peor. Le pregunté al amigo por qué me estaba contando esto ahora, me dijo que estaba cansado de ver a Emily lastimar gente y luego jugar a la víctima, que había sido su amigo durante años pero que esta vez había ido demasiado lejos al involucrar a tanta gente y causar tanto drama. Me dijo que si decidía hacer algo con esta información era mi elección pero que sentía que merecía saber la verdad completa. Le agradecí y me tomé un tiempo para pensar qué hacer con esta nueva información. Parte de mí quería gritarlo desde los tejados, decirle a todos que esto no era un caso aislado de un chico cruel rechazando a una madre soltera sino un patrón de comportamiento manipulador, pero otra parte sabía que eso solo causaría más drama, más peleas, más acusaciones de que estaba tratando de difamar a Emily. Al final decidí compartir la información solo con las personas más cercanas a mí, mi mamá incluida. Cuando le conté a mi mamá sobre el patrón de comportamiento de Emily, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente dijo que eso cambiaba las cosas, que si Emily había hecho esto antes entonces claramente había un problema más grande que solo miedo al rechazo. Me preguntó si estaba seguro de la información y cuando le dije que tenía capturas de pantalla de conversaciones que lo probaban, suspiró y admitió que tal vez había juzgado la situación demasiado rápido. Esa conversación me hizo sentir un poco mejor, al menos una persona importante en mi vida finalmente entendía que yo no era el villano que todos pensaban. Mi mamá me dijo que hablaría con algunos miembros de la familia, que intentaría explicarles que había más en la historia. Le agradecí pero le dije que no esperaba que cambiara muchas mentes. La gente ya había decidido qué pensar y la mayoría no iba a cambiar de opinión sin importar qué nueva información surgiera. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde que terminé con Emily y las cosas finalmente se están calmando pero no de la manera que esperaba. Después de mi última actualización donde mencioné el patrón de comportamiento de Emily, algunas personas empezaron a hacer preguntas, no muchas pero suficientes como para que Hannah se pusiera a la defensiva. Empezó a publicar sobre cómo la gente estaba tratando de difamar a Emily, sobre cómo yo estaba esparciendo rumores para hacerme ver mejor. Lo irónico era que yo no había esparcido nada públicamente, solo le había contado a mi mamá y a un par de amigos cercanos, pero aparentemente eso fue suficiente para que la información empezara a circular. El amigo de Emily que me había contactado también había empezado a distanciarse de ella públicamente. No dijo nada específico pero dejó de defenderla en redes sociales y eso fue notable para la gente que sabía de su amistad. Hannah eventualmente me confrontó directamente, apareció en mi trabajo de todos los lugares, esperó afuera hasta que salí de mi turno y me acorraló en el estacionamiento, me preguntó qué mentiras estaba esparciendo sobre Emily, le dije que no estaba esparciendo nada, que solo había compartido hechos con personas cercanas a mí.
Me acusó de tratar de arruinar la vida de Emily, de hacerla ver como una mentirosa manipuladora cuando solo era una madre soltera asustada. Le pregunté si sabía sobre la relación anterior donde Emily había hecho exactamente lo mismo, su cara se puso pálida y supe que no lo sabía. Hannah había estado defendiendo a Emily sin conocer la historia completa, sin saber que este era un patrón y no un incidente aislado. Intenté explicarle pero ella me interrumpió diciendo que no importaba, que aún así yo había sido cruel, que debería haber sido más comprensivo. Le dije que no iba a disculparme por tener estándares, por querer honestidad en mis relaciones, que ella podía pensar lo que quisiera pero que yo sabía que había tomado la decisión correcta. Hannah me miró con tanto odio que pensé que iba a golpearme, en cambio solo dijo que era igual que todos los hombres que había conocido, solo preocupado por mí mismo, y se fue furiosa. Esa fue la última vez que hablé con ella. Lo que pasó después fue inesperado. El ex de Emily, el tipo que había salido con ella hace un año, me contactó. Aparentemente el amigo mutuo le había dicho que yo había pasado por la misma experiencia y quería hablar. Nos reunimos para tomar un café y fue surreal escucharlo contar casi exactamente la misma historia que yo viví, los mismos patrones, las mismas excusas, la misma victimización cuando él terminó con ella. Me dijo que había pasado meses sintiéndose culpable, cuestionándose si había sido demasiado duro, si debería haberle dado otra oportunidad, pero eventualmente se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta, que la confianza era fundamental en una relación y que Emily había roto esa confianza antes de que realmente comenzara. Me dijo que probablemente yo pasaría por la misma montaña rusa emocional, pero que eventualmente llegaría al mismo lugar de aceptación. Tenía razón, después de esa conversación me sentí más seguro de mi decisión que nunca, no porque me alegrara que Emily tuviera un patrón de comportamiento problemático sino porque confirmaba que mi reacción había sido razonable, que mis límites eran válidos, que no estaba loco por pensar que 2 meses de mentiras eran un problema grave. El otro ex y yo mantuvimos contacto después de eso, no como mejores amigos ni nada pero como personas que entendían por lo que el otro había pasado. La familia eventualmente dejó de atacarme tan activamente, algunos porque mi mamá habló con ellos, otros porque simplemente se cansaron del drama. Hannah todavía publica cosas vagas ocasionalmente pero ya no me etiqueta ni se refiere directamente a mí. Creo que finalmente entendió que nadie más estaba tan invertido en el drama como ella. Emily aparentemente empezó a salir con alguien nuevo hace unas semanas, no sé si le dijo sobre sus hijos desde el principio o no, honestamente no es mi problema. Lo que sí sé es que aprendí una lección valiosa sobre límites y sobre no dejar que otros dicten mis decisiones. Todavía hay gente en mi familia que probablemente piensa que soy un imbécil pero también hay gente que entiende que hice lo correcto, y al final del día tengo que vivir con mis decisiones, no ellos. No puedo basar mis elecciones en lo que otros piensan que debería hacer especialmente cuando no conocen la historia completa. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde la ruptura y siento que finalmente puedo cerrar este capítulo completamente. Las cosas se han calmado casi por completo. Hannah y yo básicamente no nos hablamos en reuniones familiares, lo cual está bien para ambos. Algunas relaciones simplemente no se recuperan y esta es una de ellas. La familia ha dejado de hablar del tema por completo. Creo que todos finalmente se dieron cuenta de que no era su drama para resolver. Lo más interesante que pasó recientemente fue que Emily me contactó, intentó contactarme, me envió un mensaje desde un número nuevo que yo no tenía bloqueado, no era largo, básicamente decía que había tenido tiempo para reflexionar, que entendía por qué había terminado con ella, que no me culpaba pero que deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. No respondí, no porque estuviera enojado sino porque simplemente no había nada que decir, ese capítulo estaba cerrado. El nuevo novio de Emily aparentemente descubrió sobre los niños después de un mes, según escuché por el amigo mutuo. Esta vez Emily le había dicho desde el principio pero aparentemente él no estaba preparado para la realidad de salir con una madre de 2 niños pequeños. Terminaron después de unas semanas. Escuchar eso me hizo sentir una mezcla de cosas. Por un lado validación de que salir con alguien con hijos es un compromiso grande que no todos están listos para hacer. Por otro lado algo de tristeza por Emily porque parece estar atrapada en un ciclo. Pero esa tristeza no significa que me arrepienta de mi decisión. Puedo sentir empatía por la situación difícil de alguien mientras mantengo mis límites. Esas dos cosas no son mutuamente excluyentes. Creo que esa es la lección más importante que aprendí de todo esto. Puedes ser comprensivo con las circunstancias de alguien y aún así decidir que no es la relación adecuada para ti. No te convierte en una mala persona, solo te convierte en alguien que conoce sus límites. Hannah finalmente me habló en la última reunión familiar, no fue una disculpa exactamente pero sí un reconocimiento de que tal vez había reaccionado exageradamente. Me dijo que solo quería proteger a su amiga, que no sabía toda la historia. Le dije que lo entendía pero que deseaba que me hubiera dado la oportunidad de explicar mi lado antes de decidir que era un monstruo. Ella asintió y dijo que tenía razón. No sé si alguna vez seremos cercanos de nuevo pero al menos ya no hay hostilidad. Active. Mi mamá me dijo hace unas semanas que estaba orgullosa de cómo manejé todo, que hubiera sido fácil devolver todo el odio que recibí pero que mantuve mi postura sin atacar a nadie. Eso significó mucho para mí porque durante mucho tiempo me preocupó que ella pensara que había sido demasiado duro. Saber que finalmente entendía mi perspectiva me dio un cierre que no sabía que necesitaba. Actualización 4.
Han pasado 6 meses desde todo este drama comenzó y honestamente siento que finalmente puedo decir que he pasado página completamente. La razón por la que decidí hacer esta última actualización es porque pasó algo esta semana que realmente puso todo en perspectiva. Me encontré con Emily por primera vez desde la ruptura en una tienda, fue completamente por accidente. Ella estaba con sus 2 hijos y honestamente se veía cansada pero bien. Nos miramos por un segundo y pensé que iba a ser incómodo, pero ella solo me saludó con la cabeza y siguió caminando. No hubo drama, no hubo escena, solo 2 personas que compartieron un breve momento de sus vidas y ahora están siguiendo caminos diferentes. Eso me hizo darme cuenta de que había construido este encuentro eventual en mi cabeza como algo masivo cuando en realidad fue solo un momento normal. La vida continúa. He estado saliendo con alguien nuevo las últimas semanas, su nombre es Lauren y es completamente diferente a Emily, no solo porque no tiene hijos aunque eso es parte de ello sino porque desde el primer día ha sido completamente honesta sobre todo, su pasado, sus expectativas, sus miedos, todo, y esa honestidad me hace sentir seguro de una manera que nunca sentí con Emily incluso en los buenos momentos. Lauren sabe toda la historia con Emily, se la conté en nuestra tercera cita porque sentí que era importante que entendiera por qué la honestidad era tan crucial para mí. Ella lo entendió completamente y me dijo que apreciaba que fuera directo sobre mis límites y expectativas. Esa conversación solidificó para mí que había tomado la decisión correcta meses atrás, porque me permitió llegar a un lugar donde podía estar con alguien que realmente era compatible conmigo. Mirando hacia atrás todo este drama, todo el odio que recibí, todas las veces que dudé de mí mismo, fue difícil pero me enseñó algo importante sobre mantener tus límites incluso cuando el mundo entero parece estar diciéndote que estás equivocado. No todos van a entender tus decisiones y eso está bien. No necesitas que todos estén de acuerdo contigo para saber que hiciste lo correcto para ti. Fui demasiado duro al terminar con Emily, honestamente ya no me hago esa pregunta porque la respuesta no importa, lo que importa es que tomé una decisión basada en mis valores y mis límites. Ella mintió sobre algo fundamental durante 2 meses y eso rompió mi confianza. Algunas personas pueden superar eso, yo no pude y no tengo que disculparme por eso. No me convierte en alguien que odia a las madres solteras, me convierte en alguien que valora la honestidad. Para cualquiera pasando por algo similar, ya sea con una madre soltera, un padre soltero o cualquier situación donde alguien oculta información importante, confía en tus instintos. Si sientes que la mentira u omisión es un problema, probablemente lo es. No dejes que otros te convenzan de que tus límites son incorrectos solo porque no se alinean con lo que ellos harían. Tus límites son tuyos y son válidos. Al final del día todos merecemos estar en relaciones donde nos sentimos seguros, donde sabemos que la otra persona está siendo honesta con nosotros, donde no tenemos que preocuparnos por qué otras verdades importantes están siendo ocultadas. Emily merece encontrar a alguien que esté listo y dispuesto a ser parte de la vida de sus hijos desde el principio. Y yo merecía estar con alguien que fuera honesta conmigo desde el principio. Esas 2 cosas no eran compatibles y está bien. Probablemente esta será mi última actualización sobre todo este asunto, no porque haya más drama sino porque simplemente ya no hay nada más que decir. He seguido adelante, he aprendido mis lecciones, y estoy en un lugar mucho mejor ahora que hace 6 meses, gracias a todos los que me apoyaron durante todo esto. Sus comentarios y mensajes realmente me ayudaron en los momentos en que me sentía más solo y atacado. A veces solo necesitas saber que no estás loco por mantener tus límites y ustedes me dieron esa seguridad cuando más la necesitaba.